Muy buenas tardes, estamos aquí con lluvia y todo, estamos acá en San José 1111. Mi nombre es Marina Caivano, estoy acá con Carolina Encina. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, muy bien. Está Betina Rodríguez allá del otro lado ayudándonos en la producción. Va a estar Toya García haciendo su columna de arte por Meet, porque bueno, llueve mucho y está lejos. Y tenemos a Caro hoy en los controles, así que bueno, acá estamos. Qué semana esta, ¿no? A mí me sorprendió mucho el regreso de los antivacunas, básicamente, ¿no? Que volvieron a llenar agenda mediática. Entre medio de todo ese espectáculo, nadie se dio cuenta que, por ejemplo, cerró la fábrica de Whirlpool, ¿sí? Una fábrica muy conocida, ¿no? De lavarropas, de electrodomésticos. Y con el cierre de esa fábrica en Pilar, trae como consecuencia a 220 familias sin trabajo, ¿sí? Esto como parte de lo que es la apertura, ¿no? De las importaciones y las consecuencias que trae a nivel Sí, y persona, el familia. bajo consumo interno también. O sea, más allá de la apertura de exportaciones, también se empiezan a ver. Hoy, justamente cuando chusmeaba lo que había pasado en la semana, digo, bueno, hasta ahora es como que la oposición y distintos sectores venían como alarmando sobre las consecuencias de las políticas que estaba aplicando este gobierno. Bueno, ahora empiezan a aparecer los datos crudos y que son fuertes. O sea, no sé, por ejemplo, yo acá tengo también que la Confederación Argentina de la mediana empresa también está alertando por esto, por la apertura de importaciones, el bajo consumo interno, cómo las fábricas empiezan no solamente a cerrar, sino las pocas que van quedando a reducir su planta o a tomarse esas, que son tipo como unas vacaciones que no te las pagan, Claro. cese de actividades. No es un cierre definitivo, pero para la fábrica unos días y para las personas, suspensiones, tal vez. Exactamente. Bueno, todo eso empieza a aparecer ahora como datos crudos. Digo, la realidad se empieza como a materializar un poco. Tal cual. Pero, sin embargo, la agenda mediática está llena de espectáculos como el que dieron los antivacunas justamente en la Cámara de Diputados, porque una cosa podría ser un video de algún programa de espectáculos, de algún programa de estos de entretenimiento que se pueden ver a la tarde, o tal vez, como decía Saurido, de la contratapa de Diario Popular, que siempre traía este tipo de noticias, ¿no? Inverificables. Tal cual. Sin embargo, no, esto sucedió en la Cámara de Diputados, fue un evento impulsado por una diputada del PRO que invitó a expositores sin formación científica. Veamos el video. Uno de los efectos que causa estas vacunas, ¿sí? Y esto no es grasa en la piel, señoras y señores. Ahí. Si pueden ir al centro del escenario, por favor, así pueden todos divisar mejor. Gracias. Por acá. Esto le provocó la vacuna. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Esto se ríen a veces. Y yo quisiera saber qué dicen acá los médicos del Ministerio de Salud. Nosotros le llamamos magnetización, pero no sabemos si realmente es una magnetización. Él es jardinero. A él no le pasaba esto. 2 dosis de AstraZeneca, 2 lotes diferentes, que bueno, lo iba a mostrar, pero... ¿Y trajiste el otro? Bueno, esto, que nos expliquen qué es. ¿Esto se debe a los materiales que estamos encontrando adentro? Es increíble. Preguntan desde el auditorio si alguna vez fumigó los jardines donde trabaja. Dice que no. No. Bueno, parece un chiste, pero no lo es, ¿no? Podría serlo, pero no lo es. A mí no deja de causarme mucha gracia. No, es realmente. tremendo. Me da pero mucha, bueno, también me divierte mucho. Pero es grave. Risa y preocupación, claro. Es grave porque hay gente que lo cree. Exacto. Sí. ¿Y qué consecuencias trae que la gente crea esto y deje de vacunar a sus hijos, a sus hijas? Bueno, empiezan a aparecer casos de sarampión, por ejemplo, que era una enfermedad que estaba erradicada gracias a las campañas de vacunación y así un montón de otras
situaciones y cuestiones. Aparte, hay algo que por ahí muchas veces muestran algún dato o algún ejemplo de alguna contraindicación que le generó a alguna persona la vacuna contra el COVID, ¿no? Sí. Que obviamente que los hay. Puede suceder como cualquier medicación. Exactamente. El ibuprofeno o el paracetamol hay personas que no lo pueden tomar porque también son alérgicas. Sin embargo, no sacamos esos medicamentos del mercado porque sabemos que a un montón de otras personas les sirve para aliviar dolores y demás. Entonces, es una locura que ahora por 2 o 3 casos, cada 100.000 habitantes vacunados, querramos erradicar además que, la vacunación. Sí, y hay que pensar que estaba del otro lado estaba la muerte. También disertó una mujer que se presentó como pediatra y asoció las vacunas con el autismo. Este es otro discurso ahí que se anda difundiendo. Sostuvo que la vacunación contra el coronavirus era un experimento social y genético y que fue orquestado desde el más allá. Sí, porque también aparece Dios acá en estas exposiciones. Todo vuelve a aparecer. Sí. La asociación entre autismo y vacunación ya es un clásico de la falacia anticientífica. Había un médico que era el británico Andrew Wakefield que hizo la supuesta investigación para demostrarlo y terminó repudiado por todo el arco científico después que se demostró que era falsa en sus conclusiones. Pero los antivacunas del mundo entero siguen utilizando ese fraude para intentar convencer. Esto, por supuesto, generó repudio en el ámbito científico y sanitario de nuestro país. Por ejemplo, el doctor Atienza, un doctor en medicina y cirugía, sale publicado en página 12, explica que tenemos todas las enfermedades evitables por vacuna en picos en este momento. Hay 7 niños muertos por sarampión y tos convulsa. Tremendo. Los 7 estaban sin vacunar. O sea que acá vemos las consecuencias de que culturalmente la gente deje de vacunar a sus hijos y hijas. Hay fiebre amarilla en aumento en Argentina también, hay sífilis, hay dengue, enfermedades que podrían evitarse, ¿no? El especialista detalló que la cobertura del calendario nacional está en su peor nivel de décadas. Dicen que hasta el 2023 teníamos un 83% de cobertura en vacunas, 85%, perdón. El año pasado cayó al 56% y este año estamos en el 46%, o sea, menos de la mitad de la población. Quiere decir que el 54% de los niños está sin vacunar, afirmó. O sea, perdón, de la población que es vacunable, ¿no? Sí. Atienza advirtió también que detrás de los discursos pseudocientíficos hay un papá y una mamá que deciden no vacunar a sus hijos e hijas y dejar que su hijo se enfrente a enfermedades como la tos convulsa, el sarampión, que son una de las enfermedades más contagiosas que tiene el ser humano. Después además de este acto, se organizó también un acto, digamos, en favor de la vacunación, que estuvo a cargo de los titulares de las comisiones organizadoras, Pablo Yedlin, el exministro de Salud de la Nación, Daniel Goyán. Los principales oradores, estuvieron el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, la presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, Ángela Gentile. También disertaron los diputados Esteban Paulón, Vilma Ripoll, Cristian Castillo. Bueno, pero este acto, como vemos, ese no trascendió, no salió en ningún lado. Kreplak alertó sobre la validación institucional del discurso antivacunas y lo calificó como una situación muy peligrosa, ya que hay un correlato con la realidad, con esto, entre estos discursos y lo que pasa después en las familias, y además señaló un dato importante, que es que el oficialismo desmanteló los programas nacionales de vacunación. En el 2025 no tenemos el stock de la vacuna contra el COVID, de la triple viral, solo 1/3, no hay vacuna antirrábica humana, no hay vacuna de la fiebre amarilla, y en la de la varicela hay desabastecimiento masivo, detalló. Así que bueno, estamos en una situación muy crítica. Y justo estos discursos parecieran como, ¿no? Para decir, bueno, mejor que no haya demanda. Sí, legitimando a los antivacunas. Aparte hay una cuestión, que va de la mano de la importancia, esto muestra, ¿no? La importancia de las campañas a cargo del Estado. Porque si no es como que queda que la vacuna está disponible, después está en cada familia si quiere o no quiere vacunar a sus hijos. Sí, como una cosa de libre albedrío. Exactamente, pero a veces si no tenés la información de la importancia o de las vacunas que hay que necesitamos tener para estar inmaculados, también queda, o sea, ¿cuál es el rol que termina cumpliendo el Estado?
Entonces digo, pensar en eso también, empezar a pensar, bueno, ¿cuál es el rol que queremos que cumpla el Estado en las familias, en los jóvenes? Ahí vos mencionabas el tema del aumento de la sífilis. Bueno, sí, también tiene que ver con un desfinanciamiento en políticas de reproducción sexual, de financiamiento en justamente los materiales y los métodos anticonceptivos. Digo, se empieza a ver cómo estructuralmente empieza a afectar estas políticas de retroceso de las políticas del Estado, de prevención y de reducción del presupuesto en todas las áreas del Estado, porque esto ahí vemos como es todo integral, o sea, reducir en salud genera todas estas cuestiones, reducir en producción también. Bueno, digo, empezar otra vez, vamos a tener que poner en la mesa a discutir cuál es el rol que realmente tiene que tener el Estado en la vida de las personas. Y bueno, y también lo peligroso de estos discursos anticiencia, ¿no? Hoy escuchaba a Saborido, que estuvo en el programa de Liberty, y justamente hablaba de que resultan más entretenidos, ¿no? Claramente, nadie mira la otra actividad que se hizo a favor de las vacunas o las actividades del CONICET. No, la gente mira esto como si fuera un circo, ¿no? Como si fuera un show, genera mucho más atracción. Y trayendo un poquito a nuestra ciudad, no estamos tan alejados, por más que nos creamos que la ciudad de La Plata es una ciudad tan culta y tan educada. Recordemos que el 7 de mayo de este año, en las escalinatas del Museo de Ciencias Naturales, se juntaron los dinonegacionistas. Se hizo el primer encuentro de dinonegacionismo. Sí, se autodenominan librepensadores y desconocen la evidencia científica, o sea, niegan que hayan existido los dinosaurios, básicamente. Bueno, ya estamos a un nivel... Dicen que los fósiles son escondidos en el terreno por los paleontólogos que luego los descubren. Claro, ¿cómo hacen los huesos? Bueno, sí, es una locura. Tienen una teoría muy graciosa que con unos dibujitos ahí dicen como que por las características físicas de los dinosaurios no podrían haberse reproducido. No, son muy graciosos. Claramente estas cosas sí son atractivas desde el entretenimiento, pero el peligro que tienen a nivel cultural en las familias es grave. Bueno, cambiando de tema, queríamos contarles que estuve charlando con Nina Brugo, que Nina es una leyenda feminista, básicamente, ya tiene 81 años, es una referente de derechos humanos, ella es abogada laboralista, tiene un hermano y una hija desaparecida en la dictadura, fue exiliada. Ella es referente y cofundadora de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, estuvo ahí en la redacción de la ley. Nina Brugo es abogada, milita desde hace 50 años en esos movimientos sociales. Y bueno, ha estado en todos los encuentros desde que se realizó el primero en Argentina en 1986, así que charlé con ella y le pregunté un poco particularmente sobre cómo fue este encuentro en Corrientes, este encuentro plurinacional de mujeres y diversidades, y ella nos contaba esto. Impactó para mí, bueno, primero fue menor cantidad de gente de la que era posible, porque obviamente las circunstancias no son para la gente viajar, estar varios días, los gastos que significa eso, y eso se notó, porque en realidad se puede decir de alguna manera que si comparamos lo que fuera plata, bueno, es una miserabilidad, porque en realidad si hubo 20.000 mujeres, de las cuales la gran mayoría, muchas, volvieron a los 2 días, o sea, no se quedaron el último día. Eso sabía suceder, pero no eso tan masivo, y además todos sabían que el último día que se elige la última sede venía polémico. Y además yo no he estado y no tengo la referencia de qué pasó mucho en otros talleres, porque ya digo, mucha gente se volvió y entonces sí supe de algunos muy novedosos, y de hecho la marcha sí fue buena. La marcha que fue más de 20 cuadras, yo creo que mucho más, toda la costanera.
yo no la agarré, porque estaba con una periodista que me dice, no, esperemos un poquito a las 5 o 6 cuadras para unirnos, porque fue por toda la costanera, y ahí nos unimos. Yo vi ahí que la marcha impresionaba, porque la marcha sí fue contundente de cantidades de personas, y lo que puedo decir es que me llamó la atención que, a diferencia de otras ciudades que solamente veíamos ventanas cerradas, que no nos miraban, no nos tenían en cuenta, ahora, bueno, Corrientes hacía calor, estaba el día muy lindo, pero caliente, y de algún modo la gente estaba en la costanera. Entonces se acercaban a mirar. Fue una curiosidad, obviamente, y, y las consignas también llamaron la atención porque fueron consignas nuevas que fuimos adecuando a la realidad actual y a cuestionar permanentemente el gobierno actual que tenemos el gobierno actual que tenemos ahora, no solo su presidente, sino todos sus secuaces y acompañantes. Bueno, esa es una cosa que la noté y vi que prendían esas consignas, y evidentemente, mayoritariamente, todos sentíamos que estamos viviendo una época inédita, porque yo diría que si bien la dictadura militar, pero no podía salir a hacer una manifestación. Ahora estamos viviendo una derechización, una quita de los logros obtenidos del campo popular, y inclusive se está atacando todo. Estaban compañeras de pueblos originarios, todo el sufrimiento que están viviendo, y sin embargo nosotras podemos manifestarlo públicamente a costa de que nos vean bien o nos vean mal, a costa que nos repriman o no nos repriman. Ahora, cuando es muy masiva las marchas, en general se ha notado que no son reprimidas. Ahora, cuando son minoritarias o quedan pocos, y eso le está pasando a los jubilados cuando quedan poquitos al final, ahí hay una represión. Pero de hecho hay una protesta general. Bueno, ahí hablaba Nina y nos contaba un poco sobre este encuentro en el cual claramente se nota la situación económica que atraviesa el país, ¿no? Entonces cuenta que había mujeres que fueron y tal vez se quedaron menos días, algunas fueron 2 días, algunas fueron solo un día. O sea que, bueno, eso se notó, ¿no? Con mucha menos participación, incluso ya me contaba, me decía, si lo comparamos con lo que fue el Encuentro de La Plata, esto fue una miseria porque fueron 20.000 personas. Pero bueno, igual no deja de ser un evento importante, y la marcha claramente que causa impacto, que, bueno, hablaba de las consignas. Viste que las consignas siempre se actualizan de acuerdo a lo que está pasando. Bueno, las consignas eran abajo el plan de Milei y los gobernadores y el FMI, muchas, bueno, todas tenían que ver con la situación actual, con el endeudamiento que se vive actualmente. Sí, y también debe tener consecuencias esta desgano que hay o crisis que hay de participación en espacios de debate y de discusión y demás por la misma situación del país, que hay muchos que están diciendo, bueno, ¿para qué participar? ¿Para qué voy a ir si de todas maneras esto o sea, es muy difícil de combatir, igualmente vamos a seguir retrocediendo? Por ahí mucha gente no quiere, o muchas mujeres no quieren exponerse a ser vistas en esos espacios, en esos lugares. Entonces digo, tiene que ver con un montón de otras cuestiones que se ven reflejadas en otros sectores también de la sociedad y en otras áreas de la sociedad. O sea, digo, el feminismo no es un lugar ajeno, totalmente. Bueno, por suerte cuenta que la marcha igual fue muy impresionante. Luego le pregunté porque, bueno, siempre hay polémicas con respecto a la elección de la próxima sede del encuentro, ¿no? Y esta vez fue muy pronunciada
había quienes proponían que se haga en Buenos Aires, entre los que estaba Nina, y de hecho subió ella para presentar esa propuesta, bueno, con un montón de razones, y realmente un poco se entiende que se quiera en este momento de hacerles el encuentro en la sede, en la capital, donde está para Milei. darle visibilidad, claramente, obviamente. ¿no? Es donde está Milei y donde está ejerciendo todas las políticas de desmantelamiento, de todo. Pero bueno, aparentemente la propuesta que ganó fue hacer el encuentro en Córdoba. Hay muchas discusiones sobre esto. Se habla de que fue otra vez el aplausómetro que está muy cuestionado y que de hecho incluso había muchas organizaciones de Córdoba que estaban también promoviendo que se haga en Buenos Aires esta vez, porque antes generalmente era solamente ciertas organizaciones de izquierda que querían que siempre se haga en Buenos Aires. Esta vez era mucho más grande, incluso sindicatos y todo, y muchas organizaciones de Ni Una Menos también, y organizaciones de Córdoba que apoyaban la propuesta de que esta vez tiene que ser en Buenos Aires. Le preguntamos a Nina a ver qué pasó con esto de la elección de la sede. La realidad es que lo de Córdoba es manipulación de un sector minoritario político de querer ser dueña de la sede y creer que son las únicas que garantizan un encuentro. Pero bueno, lo que sí le vamos a responder con un preencuentro, que se han hecho varios preencuentros en distintos lugares del país. Vamos a responder con un preencuentro en Buenos Aires, un recordatorio, invitándolo amplio a todas las personas que quieran asistir de distintos lugares del país. No es un encuentro, un preencuentro, como se ha realizado, y a la vez, ya les digo, será también un recordatorio. Y como el 25 de mayo próximo cae el lunes, nos viene bárbaro. Ah, bueno, buenísimo. Es un feriado largo, desde el cual ya todas las compañeras de la... Bueno, ahí nos contaba entonces que se va a hacer un preencuentro el 25 de mayo, que es feriado, así que bueno, podemos ir y va a ser en Capital. Sí, y además hay muchas razones, ¿no? Estaba el triple femicidio, están todas las políticas, ¿no?, nacionales que han desmantelado. Sí, hace unos días justamente la Amnistía Internacional publicó un informe manifestando, ¿no?, la preocupación que hay por la drástica, dice, reducción o retroceso sin precedentes, dice, en Argentina, con respecto a políticas para prevenir la violencia de género, tanto sea desde programas a la asistencia a las violencias, como la reducción del número 144, como la reducción del presupuesto, que dice que para 2026 hay una proyección del 90% de reducción en políticas de género en Argentina. Que ya es claro, mínimo. Sí. Y obviamente todo esto en un contexto de violencia extrema, tanto sea hacia las mujeres, hacia las disidencias, aumento de los femicidios. O sea que realmente lo que manifestaban es la preocupación que hay, porque hay grandes sectores de la sociedad que quedan sumamente vulnerables frente a un Estado que no protege y no tiene no les garantiza absolutamente ningún tipo de cuidado ni ningún tipo de prevención. Así que es bastante alarmante lo que se viene para adelante. Así es. Así que bueno, el 25 de mayo estaremos ahí atentas veremos qué nombre se le pone a este preencuentro también para poder participar. Sí, obvio. Bueno, vamos a una pausa musical y después vamos con la columna de arte.